Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con la doctora Paola Oces, neonatóloga de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre cómo prevenir la muerte súbita en niños menores de 1 año. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, María José. Doctora, para partir, cuéntenos qué es la muerte súbita. Bien, María José. Mira, la muerte súbita de la infancia es una de las patologías que más angustia y genera estrés a los papás, porque básicamente es que fallezca un menor de 1 año de manera inesperada durante el sueño, sin una causa o un evento que de manera inicial podamos saberlo. Y entrando después más a profundizar en este tema, ¿hay causas claras de por qué se produce esto? Sí, y es muy frecuente. En Estados Unidos, más o menos 3.500, 3.600 pacientes y niños menores de 1 año van a fallecer por esta causa y básicamente por un entorno inseguro al dormir. Y en Chile, esas estadísticas, tenemos registro de la década cercana al 2000, en que ocurren más o menos alrededor de 1.500 niños. Entonces, en relación a las causas, lo básico y lo que debemos hacer es que esto es un diagnóstico de exclusión, o sea, tenemos que descartar todas las patologías que alteran y que están dadas por un entorno inseguro. Por ejemplo, que haya una sofocación o que haya una asfixia por atrapamiento del niño, por ejemplo, entre la cuna con lecho y la cama, que son cosas que debemos descartar, o cuadros infecciosos respiratorios, que es muy típico, ¿cierto?, del periodo de invierno. Con respecto a las causas precisas, no se sabe. Esto es algo multifactorial y básicamente lo que la investigación médica nos ha demostrado es que van a haber 3 causas. Se llama triple riesgo en el fondo. Que haya un lactante que es vulnerable, por ejemplo, un prematuro, un niño bajo peso o una mamá que fumó durante el embarazo y que se asocie esto a una alteración autonómica de respuesta que afecte el centro cardiorrespiratorio. Y por supuesto que haya un tercer evento o tercer factor extrínseco, se llama, por ejemplo, el que duerma sobre el abdomen, que es tan común, ¿cierto?, que probablemente todos nuestros abuelos dormían en esa posición y que se vio en investigación y en base a estudios que tan solo esta posición tiene 10 veces más riesgo de muerte súbita. Doctora, es decir, hay mucho de factor ambiental también en esta muerte súbita. Mira, en Estados Unidos fallecen 3.500 pacientes al año en relación a un entorno inseguro al dormir. Por ejemplo, que duerman en la cama de los papás o en un colchón que sea muy blando y no firme. Tiene que dormir el recién nacido en la cuna para evitar este riesgo, porque los factores que se han asociado en esta patología, que es multifactorial, son 3 básicamente. 1, que hay un lactante vulnerable, prematuros, por ejemplo, niños bajo peso, o también mamás que fumen, que no es tan infrecuente durante el embarazo. Sabemos que el tabaco genera 5 veces más riesgo de muerte súbita y este riesgo ya está dado tan solo por fumar un cigarrillo al día. Así que son factores que podemos ir controlando. El segundo riesgo que tiene dentro de la generación de muerte súbita es que hay una respuesta que no sabemos en qué niños, pero hay una respuesta alterada autonómica del centro cardiorrespiratorio. Se ha visto que a nivel de la sustancia gris del mesencéfalo acueductal hay una producción disminuida de acetilcolina, que es una sustancia básicamente que va a generar un desbalance colinas, monoamina en estos pacientes y que no sabemos particularmente en qué paciente. Por lo tanto, lo que debemos controlar son los factores anexos, exógenos, que van a sumar en estos 3 factores para generar la muerte súbita, como son el dormir sobre el abdomen. Dormir de guatita es algo que hacían nuestros abuelos muy comúnmente, pero que se vio que aumenta tan solo por este factor en 10 veces el riesgo de muerte súbita. ¿Es más frecuente quizás que ocurra en los primeros días de vida? ¿Cuándo sería como el mayor riesgo?
El pic es entre los 2 a 4 meses de vida, pero existe una entidad que se llama colapso inesperado súbito postnatal. Y acá es muy importante porque ocurre en la primera semana de vida y se refiere o está relacionado más bien con sofocación o con atrapamiento durante un contacto piel a piel. El contacto piel a piel es algo súper frecuente, ¿cierto? Que toda la mamá lo deseamos tener, ¿cierto? Apenas nace nuestro hijo, pero es clave que el recién nacido esté respirando de manera adecuada, no tenga secreciones, los pulmones están llenos de líquido inútero, por lo tanto tiene que haber una transición y para eso es fundamental que el contacto piel a piel sea supervisado. Durante el periodo de las primeras 2 horas, hablando como del riesgo máximo al momento de nacer, está este riesgo que comentamos de asfixia por sofocación o atrapamiento. Por lo tanto, es clave que si la mamá está cansada, por ejemplo, por un trabajo de parto largo o por el uso de anestesia, acá en este minuto tiene que haber, ¿cierto?, el acompañante que esté alerta. Y lo digo así porque el uso del teléfono es súper frecuente, ¿cierto?, cuando nace nuestra guagua, porque uno está súper emocionado, quiere grabarlo, enviarlo a la familia. Entonces, este periodo es crítico. Es absolutamente importante que el papá, ¿cierto?, que va a estar acompañando el parto, esté atento y que haga contacto visual. Ahí es importante hacer un contacto de manera adecuada y esto consiste en que la mamá, ¿cierto?, porque la guaguita hemos estado hablando que el estar acostado de guatita genera más riesgo de muerte súbita. Y acá el apego, ¿cierto?, del contacto piel a piel, la guagüita está efectivamente sobre el abdomen en el torso de la mamá, ¿cierto?, directamente a la piel. Por lo tanto, la cabeza del recién nacido tiene que estar mirando hacia la mamá. Importante que la mamá esté visualizando que esté la nariz despejada, la boca despejada, que el cuello no esté, por ejemplo, flexionado. Cuando está flexionado va a estar alterando, ¿cierto?, la anatomía de la vía aérea. Así que eso es clave. ¿Bien? ¿Hay una posición segura entonces para realizar este contacto piel a piel? Justamente por eso que decía usted que cuando uno lo hace el apego, sí, los tiene justamente encima de la guatita. Exacto, uno quiere como abrazarlo y apretarlo y no soltarlo, pero lo clave es el contacto visual, en el fondo visualizar boca, nariz despejado y que la carita te esté mirando hacia ti y no, por ejemplo, con la cabeza girada al revés. Eso es súper importante y tratar de alinear y que el cuellito no quede flexionado. Eso es tremendamente importante y lo que conversábamos, estar alerta, atento a los movimientos, a los sonidos del recién nacido. Claro, sobre todo porque cuando muy pequeños no tienen control de mover la cabeza, entonces no. pueden... Claro, van a tender siempre como que caiga la cabeza sobre el cuerpo. Entonces eso es lo que hay que estar sosteniendo de manera adecuada. ¿Y sirve el uso del chupete como método de prevención? Mira, efectivamente para la muerte súbita el chupete tiene un efecto protector que no sabemos por qué. La verdad que se cree que tiene aumento o, por ejemplo, que mejora la presión arterial durante el sueño o también que genera mejor respuesta autonómica de la frecuencia cardíaca, pero está claro que tiene un efecto positivo. Por lo tanto, la recomendación de la Academia Americana, si los papás quisieran usar chupete, es usarlo, pero obviamente que no interfiera con lo principal, que es la lactancia materna. Por lo tanto, para usar el chupete debiésemos hacerlo alrededor de las 3-4 semanas de vida, cuando ya está bien instaurada la lactancia. Eso es clave. Perfecto. Doctora, ¿ya aseguró el uso de Swaddling? Y cuéntenos también un poquito qué es lo que es. Bueno, está de moda, está súper de moda usar el Swaddling, las mamás siempre están preguntando por eso, pero lo que consiste es envolver al recién nacido con una manta, ¿cierto?, delgada, en el que uno como que deja atrapado al recién nacido. Como un lulito, como antiguamente lo hacían. Exactamente, como lo hacían los abuelos y todas las guaguas dormían de esa forma. Y lo que hace en el fondo es contener al recién nacido para que permita un mejor sueño. Hay que tener bien claro que esta forma de contener, y es básico en relación a la muerte súbita, que el recién nacido no colocarlo, ¿cierto?, envuelto de guatita. Eso absolutamente hay que evitarlo. Sabemos que eso tiene riesgo, en el fondo aumenta 12 veces el riesgo de muerte súbita versus el estar durmiendo
con el mismo suave, la misma manta, ¿cierto? Pero sobre la espalda. De todas maneras, en supino también hay más riesgo de muerte súbita, más o menos alrededor de 1,9 veces. Por lo tanto, la recomendación, si los papás lo van a usar, es que debe dormir de todas maneras sobre la espalda. Importante que la manta no cubra la cabeza, tiene que ser de los hombros hacia abajo, que la cabeza permitir que la pueda agitar el recién nacido porque va a estar acostado, ¿cierto? Recto, la cabeza alineada con la espalda, pero la cabecita siempre la va a girar el recién nacido porque no tiene tono muscular, lo que tú me comentabas, ¿cierto? Que va a tender siempre a mover. Entonces, eso alineado, y cuando el recién nacido, ya lactante, va a empezar a girarse, suspender la manta, de todas maneras. O sea, eso alrededor como a los 3 meses de vida aproximadamente. Y en cuanto al colecho, doctora, porque, es algo que también ha ido ganando mucha preponderancia en los primeros meses probablemente, el uso del colecho. ¿Es seguro realizarlo? ¿Hay formas o distintos como tips que podamos tener en cuenta para esto? Sí, mira, el colecho es compartir la cama, ¿cierto? Uh-huh. De recién nacido con la mamá, con el adulto. Por lo tanto, sabemos que el colecho beneficia la lactancia materna y por eso que claramente ha crecido y las mamás lo desean. Pero es súper importante que el recién nacido y la guagua, nuestro hijo, duerma. Cuando se quede dormido después de alimentarse, tiene que dormir en la cuna. Cuna colecho si quieres tenerlo como al lado de la cama o en la cuna y dentro de la misma habitación. Eso de todas maneras. Solo por compartir la misma habitación con nuestro hijo disminuye en un 50% la muerte súbita. Pero hay que tener entonces cuidado con el riesgo de quedarse dormido y poder aplastar. Exactamente. O sea, hay que tener la precaución de que cuando nuestro hijo se va a dormir, hay que acostarlo en la manera que corresponde, que es sobre la espalda, no de lado tampoco, que también es algo típico que hacemos frecuentemente o que lo recomiendan las abuelas, ¿cierto? Envolverlo y colocarlo de lado. En esa posición también sabemos que está aumentada la muerte súbita. Además del riesgo de accidente del quedarse dormido dando pecho. Entonces claro, hay que saber ubicarse, ¿cierto? Y claramente estar despierto. ¿Esta usted diría que la posición segura al dormir sería una de las medidas más importantes para prevenir la muerte súbita? De todas maneras porque el prono, ¿cierto? Que es dormir como sobre el abdomen, aumenta 10 veces el riesgo de la muerte súbita. ¿Esto es por el tono muscular o la fuerza que pueden tener para poder respirar? Bueno, básicamente porque hay una teoría, ¿cierto?, en que se va a producir una como recaptación o reinhalación de los gases que están siendo expirados. Además, hay un mayor riesgo en el fondo como acumulación de CO2, pero está alterado, ¿cierto?, como el mecanismo de despertar de los recién nacidos. Y estando de guatita, además, habría más riesgo de sofocación, de aumento de temperatura corporal, que sabemos que son factores para generar muerte súbita. ¿Hay otras medidas que también podamos tener en cuenta con el tema de la muerte súbita para también poder prevenirla? Bueno, el tabaco, de todas maneras, el fumar, como conversábamos, es un factor de riesgo, o evitar cosas tan simples como evitar el contacto con personas enfermas que van a generar un riesgo en el dormir de nuestro hijo. Así que eso es básico y que afortunadamente lo hemos ido aprendiendo ahora en la pandemia. Ya somos mucho más cautos y respetuosos del espacio que necesita un recién nacido. Doctora, ¿la leche materna tiene algún rol en la prevención de la muerte súbita? Sí, si uno pudiese elegir, lo ideal va a ser que los recién nacidos reciban leche materna. Tiene un efecto protector. Se ha visto que cuando la mamá da pecho más de 2 meses, eso tiene un efecto protector y beneficioso para disminuir esta patología. Y además, si toma más tiempo leche materna, mayor va a ser el efecto protector. Así que de todas maneras, la recomendación es leche materna. Doctora, para terminar, ¿alguna otra recomendación que nos quiera dar que tengamos que tener en cuenta para aquellas mamás que están iniciando su proceso de gestación y también aquellas que sus bebés acaban de nacer? Sí, mira, María José, como resumen, yo les diría que es clave, ¿cierto?, que duerman en la misma habitación con su hijo.
que tiene que dormir en la cuna colecho, ¿cierto? O en la cuna, que es importante que no hayan barrotes sueltos, que no se bajen. Antes las cunas, ¿cierto? Que los barrotes se bajaban. Eso ya no existe, eso por normativa de seguridad está erradicado, pero uno a veces recibe ciertos regalos de las amigas de la familia o cunas colecho que falta alguna parte. Entonces es súper importante que cuando instalen eso no falten piezas, la revisen bien, que cumpla con la normativa, que no hayan espacios en que pueda quedar nuestro hijo atrapado. Y además no fumar, por ejemplo, y que nadie más fume en la casa, no tan solo la mamá, y durante el embarazo es súper importante que no fume, que tengan el calendario de vacunas al día, ¿cierto? Tanto que hemos hablado de las vacunas, bueno, acá también tiene un efecto protector las vacunas, sobre todo la que se recibe a los 2, 4, 6 meses en relación al coqueluche. Hay que evitar las infecciones respiratorias y tener el calendario de vacunas al día se ha visto que disminuye el riesgo de muerte súbita también. Y lo último, súper importante, compartir estas medidas preventivas, porque muchas veces lo va a cuidar a nuestro hijo el abuelo, los amigos, familia, niñera o las guarderías, por ejemplo, y las medidas preventivas debemos compartirlo. Los recién nacidos tienen que dormir sobre la espalda y, súper importante, durante las siestas y también en el sueño nocturno. O sea, dormir siesta en modo apego es complicado entonces también. Mira, se puede, pero yo siempre le digo a los papás, tienen que estar alerta, ¿no? Si están durmiendo los dos, evidentemente que se me puede caer hasta de los brazos, ¿cierto? Puede haber accidentes, va a doblar el cuello. Y una de las preocupaciones grandes es que los papás dicen, pero si yo lo acuesto de espalda, si mi guagua regurgita, que es algo típico de los recién nacidos, ¿qué va a pasar? En el fondo va a tener riesgo de atorarse con las secreciones y en el fondo tranquilos, la posición segura, avalada con evidencia científica, es que duerman de espalda porque anatómicamente en esta posición horizontal el esófago queda por debajo de la vía aérea, por lo tanto al devolver secreciones lo más probable es que estas van a ser deglutidas, ¿ya? Y estar atentos, porque si uno escucha algún ruido, por supuesto que es importante que la mamá esté alerta y no haya consumo de alcohol, de otro tipo de droga o de medicamentos que alteren nuestro sueño, nuestra alerta en el fondo. Y lo último, doctora, quizás eliminar todo lo que sea peluches, tutos, todo esto de la cuna. Súper importante, nada dentro de la cuna. Dentro de la cuna tiene que estar nuestro hijo solo con frazadas que quedan ajustadas por debajo de la axila, ¿ok? Que no queden frazadas sueltas, que no haya juguetes, peluches o lo típico, chupetes con cierto tiritas largas o con pelotitas, todo eso absolutamente erradicado. Y finalmente no usar almohadas. Los recién nacidos y los niños menores de 1 año no tienen que usar almohadas, ni cabeceras, ni cojines para que interfieran con el sueño. ¿Bien? Y dentro de las últimas recomendaciones, María José, que los papás no se confíen. Algunos usan, por ejemplo, dispositivos de protección o de seguridad, uso de monitores, por ejemplo, que venden fácilmente y que recomiendan para disminuir la muerte súbita, y eso lamentablemente no es así. No hay ningún estudio que avale la disminución de muerte súbita por estos equipos o sensores, por ejemplo. Generan mucha alarma falsa. Por lo tanto, lo que tienen que abocarse los papás es hacer las medidas preventivas correctas que hemos conversado. O sea, no reemplazarla por las medidas visuales y de estar pendiente uno con estos dispositivos. Y de posición segura al dormir, en el fondo, lo que hemos conversado de la cuna, cómo dormir sobre la espalda, eso es clave. Bien, y lo otro importante y que yo agregaría, que también se usa mucho, por ejemplo, los nidos. Los papás siempre quieren como envolver en un cojín de nido, ¿cierto? Que queda como unos niditos así también. Y exactamente, que incluso se envuelven hasta la cabeza, porque tienen como un elástico, ¿cierto? Y que se lo dejan ajustado. Eso no está recomendado. El recién nacido tiene que tener un espacio, ¿cierto?, en que pueda girar bien su cabeza para que la posición quede segura. O sea, estos nidos solamente cuando uno está en supervisión. Si uno como está para que... sí, yo eso le digo a los papás, si uno lo está mirando, por supuesto que puede cambiar la posición. Esto es la posición para dormir cuando no lo estamos supervisando. No es de lado ni de guatita, es sobre la espalda y con nada, como tú mencionabas, dentro de la cuna. Eso es clave. Doctora, muchas gracias por conversar este tema con nosotros tan importante, que tomemos conciencia, consejos para las mamás, para las que están gestando. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias por invitarme, María José, encantada de venir a esta charla.
Bueno, nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.